Personas convierten tarifas en ficción creativa, cobran lo inexistente o jamás ocurrido y lo imposible. Cuando crees que delirio financiero tocó techo, imaginación se supera. 1. Un recepcionista de hotel una vez atendió a un hombre que afirmaba que le habían cobrado una tarifa por uso de luz solar, la cual, según él, correspondía porque las ventanas de la habitación dejaban entrar demasiado sol, obligándolo a experimentar lo que describió como horario diurno sin licencia. El hotel, sorprendentemente, jamás había oído hablar de esta factura cósmica de servicios, pero el hombre insistía en que el cargo estaba oculto, en algún lugar del subtexto de la pantalla de salida, como si el sitio de Marriott secretamente trabajara como novela de misterio. Argumentó que, dado que la luz solar es técnicamente gratuita, cualquier exposición causada por el vidrio propiedad del hotel era responsabilidad del hotel, y por lo tanto el hotel debía pagarle por la inconveniencia de ser iluminado. Exigió un reembolso más compensación por fotones excesivos, una frase que sugiere que perdió una pelea contra un libro de ciencias de secundaria. El recepcionista, manteniendo la compostura de un atleta olímpico de servicio al cliente, explicó que no existía tal cargo. El hombre se fue indignado, prometiendo reportar esto a la NASA, como si la agencia espacial gestionara disputas sobre vibras. 2. Un gerente de restaurante se encontró con un cliente que anunció orgulloso haber descubierto una tarifa de activación de cubiertos en su recibo, una línea que no existía, en ningún formato, en ningún lugar. Insistía en que el restaurante debió programar el sistema de punto de venta para ocultarla, como una búsqueda digital del tesoro para la persona más enojada del edificio. Su teoría era que cada vez que tocaba un tenedor, el restaurante obtenía ingresos por desgaste, un modelo de negocio que solo intentaría un Nirino Lerto, villano de caricatura. Quería que eliminaran de inmediato el recargo ilegal por utensilios y afirmó que el gobierno estaría muy interesado en la economía subterránea de cubertería del restaurante. Cuando el gerente señaló que la supuesta tarifa era en realidad el subtotal, simplemente el subtotal literal, se negó a creerlo, porque si hay algo en lo que los clientes con mentalidad conspirativa destacan, es en tratar la aritmética básica como si fuera un régimen extranjero corrupto. Salió furioso murmurando sobre presentar una demanda colectiva contra todos los tenedores, que definitivamente es la revolución menos impresionante jamás lanzada. 3. Un visitante de parque temático una vez exigió un reembolso por lo que llamó la tarifa de reposición de oxígeno, un cargo que había alucinado con total confianza. Afirmó que el parque estaba bombeando oxígeno corporativo de grado premium al aire y luego cobrando en secreto a los visitantes por respirarlo, lo cual sería revolucionario si el parque también estuviera dentro de un submarino. Explicó, con la convicción de un hombre que alguna vez buscó algo a medias en Internet, que siempre se puede notar cuando el oxígeno está monetizado, porque sabe regulado. Cuando el personal explicó que no existía tal tarifa, insistió en que el parque debía incluirla bajo una frase vaga como mantenimiento atmosférico, que suena como plan de suscripción de ciencia ficción. Exigió boletos de cortesía como protesta ambiental, declarando que le habían robado su derecho a respirar gratis. El parque se negó, presumiblemente porque no tenía interés en alentar a alguien que habla del aire como si fuera un contenido adicional opcional. 4. Un anfitrión de alojamiento frente a la playa recibió un mensaje furioso de una mujer que afirmaba que le habían cobrado una tarifa por escuchar olas, que según ella fue añadida en secreto después de pasar una hora en el balcón absorbiendo ambiente oceánico. Sostuvo que los sonidos de la naturaleza cuentan como amenidad premium y que el anfitrión debió activar algún tipo de algoritmo de recargo costero cuando abrió la puerta corrediza. Cuando el anfitrión respondió con la noticia revolucionaria de que el océano hasta ahora no está controlado por la plataforma, la mujer lo descartó como ingenuo, insistiendo en que la industria hotelera había monetizado la serenidad hace años. Pidió la devolución de su dinero, más compensación por interrupción emocional causada por audio de fondo no revelado. El anfitrión se negó, posiblemente porque no controlaba las mareas. Ella terminó la conversación diciendo que llevaría esto a la corte ambiental, que no existe fuera de su imaginación personal, y quizá sus tableros virtuales. 5. Un hombre en el mostrador de alquiler de autos se quejó con seguridad de que le habían cobrado una tarifa por activación del cinturón de seguridad, que, nuevamente, no es ni ha sido jamás algo real.
Creía que cada vez que se abrochaba, activaba un sensor microscópico que le facturaba por usar tecnología avanzada de sujeción, una forma dramática de describir una tira de tela inventada cuando nacieron las leyes de tránsito. Cuando el personal explicó que la luz intermitente que indica que el cinturón no está abrochado no es un sistema de facturación, actuó como si hubiera descubierto un monopolio de transporte digno de audiencias legislativas. Pidió hablar con un gerente y luego exigió que lo llevaran a cualquier departamento que maneje impuestos ocultos de seguridad. El gerente le dijo que no hay impuestos sobre la seguridad ni tarifas sobre cinturones, una frase que no debería necesitar decirse en voz alta en una sociedad moderna. El hombre amenazó con llevar su negocio a un competidor imaginario que no cobra centavos por seguir con vida. 6. Un spa. Tuvo que lidiar con una clienta que los acusó de cobrar una tarifa por absorción de relajación, un costo que ella creía aplicaba porque su cuerpo absorbió más tranquilidad que el promedio. Teorizó que, como salió más calmada de lo que entró, el spa debía estar facturándole por el exceso de paz que recolectó, como si la serenidad fuera una sustancia física que estuviera contrabandeando entre estados. La directora del spa explicó con suavidad que los masajes no incluyen regalías, pero la clienta insistió en que había quedado demasiado relajada, lo cual sonaba más a crisis personal que financiera. Exigió que el spa calculara exactamente cuánta densidad de relajación había absorbido y la eliminara de su cuenta. Cuando le dijeron que no existe tal métrica, acusó al spa de ocultar datos, como si fuera un escándalo de denuncia en versión bienestar. Prometió advertir a otros sobre la estafa de la relajación, demostrando que no importa cuán pacífico sea un lugar, alguien siempre encontrará un ángulo para ofenderse. 7. Un hombre en un jardín botánico envió una queja afirmando que le habían cobrado una tarifa por exposición no autorizada al polen, algo que, según él, debió añadirse porque estornudó 2 veces cerca de la taquilla. Creía que el jardín tenía un sistema secreto de detección de polen que facturaba automáticamente a los visitantes por interacciones botánicas aéreas. Una frase que sugiere que nunca ha conocido una flor fuera de un tribunal. El personal señaló que no existe tal tecnología, a menos que el jardín hubiera inventado en secreto un sistema de pago basado en polen. Pero el hombre se mantuvo firme, argumentando que podía sentir la factura en sus senos nasales. Exigió un reembolso por el cargo imaginario y compensación por su sufrimiento financiero inducido por alergia. Cuando el director explicó que el estornudo fue causado por plantas, siendo simplemente plantas, el hombre los acusó de operar una empresa de extorsión basada en mucosidad. Finalmente se fue, prometiendo contarle al mundo que la naturaleza le cobraba centavos. 8. Un comensal se convenció de que le habían cobrado una tarifa por uso de silla, afirmando que los restaurantes ahora monetizan el acto de sentarse. Señaló una línea misteriosa en la cuenta, que en realidad era el impuesto, y la declaró prueba de que el establecimiento le había cobrado por derechos de ocupación de silla. El mesero, tristemente fluido en el absurdo tras años en el oficio, intentó explicar que la silla estaba incluida en la comida, lo cual no es una frase que alguien debería tener que pronunciar. Pero el cliente insistió en que el restaurante manejaba una estafa de recargo por sentarse, porque antes había comido en un lugar con taburetes y creía que eso le daba experiencia en economía de muebles. Exigió un reembolso, diciendo que no. Sería penalizado financieramente por fatiga biológica. El gerente se negó, señalando que sentarse no es un servicio por suscripción. El comensal se fue dramáticamente, intentando insinuar que estaba tomando postura, pese a estar furioso por tener que sentarse. 9. Una mujer en un centro de esquí insistió en que le habían cobrado una tarifa de activación de clima frío, que según ella, se aplicaba automáticamente cuando la temperatura bajaba de cero. Razonó que, dado que el complejo controla el entorno, una sobreestimación salvaje de su poder, debía estar facturando a los huéspedes por encender el invierno. El personal aclaró que el complejo no maneja el clima como si fuera un termostato inteligente, pero ella insistió en que debía existir una línea oculta para ambiente criogénico. Exigió que ajustaran su cuenta para reflejar que no consintió temperaturas de montaña, una frase que probablemente debería abordarse en un cojín. Cuando le dijeron otra vez que el clima no es un complemento comprable, amenazó con escribir una reseña exponiendo la explotación estacional del lugar.
El complejo se preparó para una estrella y un párrafo de furia meteorológicamente incorrecta. 10. Un mesero de restaurante temático una vez atendió a un hombre convencido de que le habían facturado una tarifa por visualización de decoración. El restaurante estaba fuertemente ambientado. Piense en barco pirata falso mezclado con feria de centro comercial, y el hombre creía que la decoración contaba como entretenimiento, lo que significaba que debió ser advertido sobre cargos visuales. Afirmó que los restaurantes no deberían imponer ambiente sin divulgación financiera. El personal intentó explicar que las decoraciones son simplemente decoraciones, pero él insistió en que la sola presencia del candelabro implicaba un recargo artístico obligatorio. Exigió un reembolso por toda la estimulación. Estética no solicitada, como si un barril de madera falso hubiera violado personalmente su billetera. Cuando el gerente le mostró la cuenta con los conceptos claramente etiquetados, acusó al restaurante de ocultar costos tras tácticas de distracción psicológica, demostrando que algunas personas entran a un edificio creyendo que ingresan a un thriller conspirativo, en lugar de un sitio con palitos de queso. 11. Un visitante de acuario se indignó por lo que llamó una tarifa de visibilidad de peces, un costo que juraba se añadió cuando observó actividad marina premium. Afirmó que el acuario debía estar rastreando cuánto tiempo los visitantes permanecen frente a ciertos tanques y cobrando por minutos de observación mejorada, como si los peces payaso operaran bajo un modelo de pago por vistazo. Cuando le dijeron que el precio del boleto cubre todo el acuario, respondió que eso es lo que quieren que la gente piense. Exigió que el acuario revelara su sistema de facturación acuática, una frase que el personal probablemente nunca olvidará, aunque desearía hacerlo. Alegó que un tanque específico tenía demasiados peces interesantes y por lo tanto debía costar más. Cuando le recordaron que los peces nadan de forma impredecible y no según una coreografía monetizada, acusó al acuario de manejar una trampa financiera basada en branquias. Se fue convencido de haber resuelto un crimen de capitalismo submarino. 12. Un cliente de entregas una vez argumentó que le habían cobrado una tarifa de conveniencia en la puerta, que según él se aplicó porque el conductor dejó su paquete demasiado eficientemente. Afirmó que cualquier entrega completada en menos de 5 segundos indicaba un nivel de servicio premium que él no había autorizado. Cuando atención al cliente le recordó con cortesía que la eficiencia no es una forma de robo, insistió en que la empresa debía estar probando en Minberman Stores Not Rear. Silencio. Estrategias de monetización de hiperentrega. Quería que eliminaran la tarifa, pese a que le dijeron repetidamente que no existía, y exigió una captura del sistema interno de facturación para confirmarlo. El representante se negó, probablemente porque mostrar sistemas internos a un extraño se ubica apenas debajo de meter la mano en un avispero en la tabla de riesgos corporativos. Terminó la llamada advirtiendo que expondría el cartel de la puerta, que, de existir, sería el cartel menos intimidante jamás formado. 13. Un espacio de trabajo compartido recibió la queja de un miembro sobre un recargo por ruido de teclado, afirmando que el lugar le había facturado en secreto por escribir a un nivel de decibeles asociado con productividad. Creía que el edificio usaba sensores de audio para identificar pulsaciones de alta producción y luego cobrar a usuarios que trabajaban con demasiada intensidad. El personal explicó que escribir no es monitoreado y mucho menos monetizado, pero él insistió en que alguien estaba lucrando con su ética laboral. Cuando le mostraron su factura, que no listaba nada remotamente relacionado con sonido, dijo que eso era prueba de que la tarifa está bien escondida. Exigió reembolso por todo el tecleo no autorizado que produjo, lo cual suena más a delito medieval que a disputa de facturación. El personal, ya espiritualmente agotado, le aseguró que no existen impuestos sónicos. Se fue convencido de que el espacio manejaba una economía del ruido, una frase que solo alguien que cayó por una escalera conspirativa podría inventar. 14. Una vendedora en un mercado de agricultores se encontró con una compradora que insistía en que le habían cobrado una tarifa de aire orgánico, argumentando que el entorno al aire libre contenía partículas respirables de mayor calidad que justificaban un recargo. Acusó al mercado de curar oxígeno para aumentar ganancias, como si el aire mismo hubiera sido elaborado artesanalmente. Cuando la vendedora le dijo que la línea señalada era simplemente el precio de sus fresas, ella se burló y respondió:
Así es como siempre lo nombran. Exigió un desglose detallado de todas las cualidades atmosféricas mejoradas incluidas en su visita. La vendedora, cuyo día había comenzado normalmente, ahora se encontraba defendiendo el concepto del aire como sustancia no comprable. La compradora advirtió que contactaría a reguladores ambientales de facturación, un grupo que nadie pudo identificar, incluida ella. Se fue creyendo que había descubierto una conspiración nacional de recargo ecológico, armada solo con indignación y aire perfectamente normal. 15. Un salón de peluquería para mascotas tuvo que lidiar con un hombre que exigía compensación por una tarifa de desplazamiento de pelo, que creía añadida a su cuenta porque su perro soltó demasiado durante el arreglo. Argumentó que el salón debía cobrar según volúmenes de producción capilar, como algunos gimnasios cobran por alquiler de toallas. Cuando el personal le mostró la cuenta real, completamente libre de impuestos imaginarios por muda, dijo que eso demostraba que habían borrado la evidencia, quizá confundiendo a los empleados con contadores rebeldes. Afirmó que el patrón de muda de su perro había sido perfilado financieramente y comparó la experiencia con imposición sin representación folicular, una frase que merece su propia placa conmemorativa. El personal le recordó nuevamente que los perros mudan y que mudar es normal. Concluyó que estaban inflando ganancias con tarifas invisibles de pelo y prometió no volver jamás, lo que probablemente fue un alivio para todos excepto el perro, que se comportó mejor que el humano por varias galaxias. 16. Una huésped de hotel una vez exigió saber por qué le habían cobrado una tarifa por reflejo en el espejo, insistiendo en que cualquier superficie capaz de mostrar su rostro debía considerarse un servicio de apariencia personal y por lo tanto ser opcional. Afirmó que habría evitado todos los materiales reflectantes de haber sabido que estaba siendo grabada visualmente, como si los espejos la hubieran emboscado con cargos de vanidad. El personal explicó con calma que no existía tal tarifa, pero ella creía que la ocultaban bajo una línea aburrida, quizá cargo por habitación, que consideraba sospechosamente vaga para un cuarto que no, en sus palabras, incluía funciones de iluminación sobrenatural. Insistió en que el hotel debía eliminar todos los reflejos no consentidos de su cuenta, aunque no había ninguno, y declaró que jamás se hospedaría en un lugar que lucre con la autoconciencia involuntaria. Dejó una reseña acusando al hotel de operar una red de extorsión basada en espejos, demostrando que ni las superficies reflectantes están a salvo de la imaginación humana. 17. El gerente de una bolera una vez escuchó a un hombre quejarse de que le habían cobrado injustamente una tarifa por influencia de carril, que según él se aplicaba cada vez que el carril interfería con su trayectoria de lanzamiento. En otras palabras, el hombre realmente pensaba que la gravedad, el impulso y su propia falta de habilidad eran de alguna manera responsabilidad del establecimiento. Argumentó que el carril tenía sesgos estructurales sutiles que hacían que la bola se desviara a la izquierda, básicamente acusando al piso de madera de inclinaciones políticas. Exigió que le reembolsaran la tarifa imaginaria y lo compensaran por el daño psicológico de haber obtenido 48 puntos, que atribuyó por completo a la infraestructura, y no al hecho de lanzar como quien intenta espantar una mosca con una pelota medicinal. El personal explicó que los carriles no cobran por física, pero él insistió en que ocultaban la tarifa bajo costos de mantenimiento. Juró llevar su talento a otro lugar, aunque según su puntaje, ningún carril del planeta corría peligro de extrañarlo. 18. Un pasajero de transporte por aplicación insistió una vez en que su cuenta le había cobrado una tarifa por exposición a conversación, alegando que el conductor hablador lo había forzado a una participación verbal y, por lo tanto, violado su derecho a permanecer socialmente inactivo. Creía que la aplicación debía facturar automáticamente a los usuarios cada vez que un conductor pronunciaba más de 3 frases, como si la charla trivial fuera un producto por suscripción. Cuando atención al cliente le dijo que el conductor no había añadido nada a la tarifa, respondió que eso era exactamente como luce un encubrimiento. Exigió un reembolso por cada sílaba no deseada que el conductor liberó dentro del vehículo, describiendo el viaje como trabajo, acústico emocionalmente agotador, impuesto sin consentimiento. También insistió en que la empresa debía crear un nivel silencioso, donde los conductores estuvieran legalmente prohibidos de saludar, respirar de forma audible o poseer cuerdas vocales. Cuando le dijeron que eso no ocurriría,
juró cambiarse a un competidor que respete la economía introvertida, lo que sea que eso signifique en el ecosistema del transporte público. 19. Una mujer en un zoológico se quejó de que le habían cobrado una tarifa por proximidad animal, convencida de que el zoológico facturaba en secreto según qué tan cerca se paraban los visitantes de ciertas exhibiciones. Afirmó que los suricatos eran demasiado accesibles, lo que debía significar que costaban extra, porque en su universo nada es gratis, ni siquiera pequeños mamíferos que miran a las personas como las personas miran a las máquinas expendedoras. Exigió que el zoológico revelara cuántos metros podía acercarse un visitante antes de generar cargos, básicamente pidiendo un mapa perimetral de impuestos silvestres. El personal explicó que no existía tal estructura de cobro, pero ella insistió en que los suricatos tenían conductas coherentes con animales impulsados por ganancias, una frase que merece su propio hábitat. Quería un reembolso por toda cercanía no autorizada, aunque la tarifa solo existía en su imaginación. Se fue convencida de haber descubierto microtransacciones zoológicas, un concepto que debería permanecer encerrado por la salud mental de cada empleado del zoológico. 20. Un hombre en un kiosco de centro comercial acusó una vez a un local de reparación de teléfonos de cobrarle una tarifa por mejora de claridad de pantalla, que según él fue aplicada en secreto después de que limpiaron su pantalla mientras reparaban una grieta. Insistió en que no había solicitado servicios de aumento visual, describiendo el simple acto de limpiar manchas como manipulación cosmética destinada a justificar facturación premium. El técnico, que apenas tenía energía para explicar que limpiar la pantalla es procedimiento estándar, le mostró un recibo común y corriente sin tal cargo. Pero el hombre argumentó que la ofuscación corporativa es precisamente el propósito de las tarifas ocultas, como si los empleados del kiosco fueran cerebros detrás de un escándalo global de transparencia. Exigió que redujeran la claridad de la pantalla a su opacidad original para evitar deber dinero por la mejora. El técnico se negó, en parte porque no se puede deslimpiar una pantalla y en parte porque esa conversación ya le había restado demasiados años de vida. 21. Un empleado de gimnasio pasó 20 minutos explicándole a un hombre por qué su cuenta no incluía una tarifa por desplazamiento de sudor, un cargo que él creía que los gimnasios imponen porque los miembros depositan humedad corporal en la atmósfera, generando trabajo adicional de limpieza. Afirmó que, como entrenaba a mayor intensidad metabólica, debía recibir un descuento, no un cargo extra, a menos que el gimnasio lo estuviera penalizando por atletismo. Señaló una línea en su factura etiquetada como tarifa de instalaciones, insistiendo en que debía significar costos de asignación de fluidos, posiblemente la peor reinterpretación del sudor jamás intentada. Cuando el empleado le dijo otra vez que no existía tal tarifa, respondió que eso demostraba que el gimnasio la ocultaba bien. Exigió acceso a su sistema de contabilidad de humedad, que por fortuna para la humanidad no existe. Se fue diciendo que solo se uniría a gimnasios que respeten la libertad evaporativa, una frase que por sí sola eliminó neuronas del edificio. 22. Una mujer que alquilaba un kayak afirmó que le habían cobrado una tarifa por fricción del agua, que según ella se evaluaba porque el kayak interactuó demasiado agresivamente con el lago. Argumentó que las ondas creadas al remar debían contar como impacto ambiental, que la empresa de alquiler seguramente monetizaba. El personal explicó que remar es básicamente el propósito completo del kayak y no una infracción facturable, pero ella dijo que ese era exactamente el tipo de negación que se obtiene de la gran recreación. Pidió un desglose impreso de todos los cargos hidrodinámicos asociados con su alquiler, y cuando le dijeron que no existían, acusó al negocio de ocultar tarifas en palabras cargadas de vocales, como si el idioma fuera un esquema de lavado. Exigió un reembolso, alegando que su kayak produjo más fricción de la anunciada, lo que podría ser el primer caso registrado de alguien culpando a un bote por física básica. Se alejó remando ofendida, dejando al personal cuestionarlo todo excepto el agua, que permaneció inocente en todo momento. 23. Un encargado de estacionamiento escuchó una vez a un hombre despotricar sobre una tarifa por descanso vehicular, que asumía se cobraba cada vez que su auto no estaba en movimiento.
El hombre creía que los estacionamientos eran esencialmente hoteles para autos, y por lo tanto debían añadir un cargo por cada hora que el vehículo permanecía inactivo, acumulando polvo y angustia existencial. Cuando el encargado explicó que el único cobro era la tarifa por hora claramente mostrada en números enormes, el hombre lo desestimó como precio superficial, afirmando que las verdaderas tarifas estaban ocultas más profundo, como equipaje emocional en una reunión familiar. Exigió un reembolso por todas las horas inactivas que su auto no consintió, convirtiendo su sedán en víctima de secuestro. Sugirió que el estacionamiento debería ofrecer espacios sin descanso, donde los autos evitaran cargos adicionales, manteniéndose alertas, algo que los vehículos no suelen lograr. El encargado, contra todo pronóstico, sobrevivió a la conversación, aunque su paciencia restante no lo hizo. 24. Un gerente de cine tuvo que explicar una vez a un cliente por qué no existe algo llamado tarifa por coherencia de trama, que el cliente creía que los cines cobran cuando las películas se vuelven demasiado confusas. Insistía en que el precio de su boleto había aumentado misteriosamente porque la película incluía giros narrativos innecesariamente complicados, y por lo tanto, el cine debía estar lucrando con el caos narrativo. El gerente le mostró el precio sin modificaciones, pero él argumentó que las tarifas ocultas nunca se imprimen, lo cual, aunque técnicamente cierto, no es la victoria que creía. Insistió en que debía recibir un reembolso porque la película requirió actividad cerebral adicional, lo que consideraba un servicio facturable. Cuando le preguntaron cómo llegó a esa teoría, dijo que sintió la misma sensación que cuando las aplicaciones cobran por fatiga mental, una categoría de tarifa que existe únicamente en su cabeza. Se fue advirtiendo que los cines deberían dejar de usar la confusión como arma para obtener ganancias. Mientras tanto, la película en cuestión era una comedia romántica sencilla. 25. Un hombre en un campamento exigió que le reembolsaran una tarifa por oscuridad nocturna, alegando que el lugar había permitido intencionalmente que la noche se volviera demasiado oscura, obligándolo a usar su linterna, lo cual veía como un gasto de recursos del que el parque era financieramente responsable. Cuando un guardaparques explicó que la oscuridad suele estar incluida en la experiencia de estar en la Tierra, él rechazó esa excusa pseudocientífica, insistiendo en que el parque debía haber desactivado iluminación ambiental para ahorrar dinero. Argumentó que la luna era insuficiente y estaba mal posicionada, como si los guardaparques calibraran personalmente la configuración lunar. Exigió que la cuenta reflejara la falta de opciones naturales de visibilidad, y cuando le dijeron que no había ninguna cuenta que ajustar, declaró que eso probaba una contabilidad nocturna ilícita. Antes de irse, prometió advertir a otros que el campamento lucra con oscuridad fabricada, insinuando una alianza siniestra entre el parque y la noche misma. El guardaparques, probablemente por primera vez en su vida, sintió lástima por la luna. 26. Un cliente de librería confrontó una vez al personal por una tarifa por pasar páginas, afirmando que cada movimiento físico requerido para leer un libro debía reflejarse en el precio. Argumentó que las librerías subvaloran intencionalmente las novelas, sabiendo que los lectores consumirán valor adicional mediante interacciones repetidas con páginas. En otras palabras, creía que leer es un servicio por suscripción disfrazado de literatura. El librero le mostró el recibo, que listaba solo el libro y el impuesto, pero él insistió en que la tarifa debía estar incrustada en recargos alfabéticos, una frase que ningún diccionario merece soportar. Exigió un descuento porque es un lector rápido, produciendo así menos vueltas de página por hora y contribuyendo menos al desgaste literario. El librero señaló con suavidad que así no funcionan la impresión, la lectura ni el capitalismo, pero él lo descartó como propaganda del sector. Se fue triunfante, creyendo haber superado a la gran industria de la tinta, mientras sostenía un libro que jamás le cobró por tocarlo. 27. Un fotógrafo encargado de retratos familiares recibió una vez un mensaje furioso de una clienta que afirmaba que le habían facturado una tarifa por intensidad de sonrisa, alegando que la cuenta aumentó porque ella sonrió demasiado brillante en las imágenes finales. Argumentó que los fotógrafos lucran con expresiones de alta energía que requieren edición adicional para contener su volumen emocional. El fotógrafo explicó que el contrato no incluía tal tarifa,
pero ella insistió en que el costo estaba oculto bajo la línea de archivos digitales que interpretó como datos de transmisión emocional. Exigió que eliminaran todos los cargos relacionados con alegría no regulada y se quejó de que su rostro no debería recibir penalizaciones financieras por entusiasmo natural. El fotógrafo consideró sugerir que el entusiasmo no es un producto grabable, pero decidió no debatir con alguien que equipara felicidad con factura. Dejó una reseña acusándolo de monetizar la positividad, que irónicamente fue lo menos positivo que aportó a la experiencia. 28. Una empresa de mantenimiento de piscinas soportó una vez a un cliente que creía que le habían facturado una tarifa por brillo del agua, que asumía fue añadida porque el agua lucía demasiado prístina, sugiriendo que la empresa había realizado trabajo estético adicional. Afirmó que prefería el agua de su piscina menos agresivamente clara y acusó a los técnicos de venderle resplandor de lujo, una frase que suena a marca de cosméticos descontinuada. Cuando la empresa le informó que el agua limpia es el servicio básico, no un privilegio exclusivo, exigió que devolvieran el agua a un nivel más humilde de transparencia o descontaran la tarifa inexistente. Insistió en que la claridad era financieramente sospechosa y que ningún agua debería brillar a ese precio. El técnico consideró explicar reflejos y luz solar, pero sabiamente optó por preservar su cordura. El hombre se fue convencido de que su piscina era víctima de inflación visual, que por fortuna no afecta a nadie más que a él. 29. Un parque de diversiones atendió a un visitante que afirmó haber visto una tarifa por utilización de Mituser gravedad en su estado de cuenta bancario, algo que creía que los parques cobran porque las atracciones dependen demasiado de fuerzas gravitacionales, que según él deberían ser gratuitas. Declaró que la montaña rusa usó más gravedad de la necesaria, básicamente culpando al universo por sus preferencias personales de emoción. El personal explicó que la gravedad no es un servicio facturable, pero él lo descartó diciendo que las corporaciones siempre cobran por fuerzas invisibles y que esto era simplemente la próxima frontera de monetización. Quería reembolso por cada momento en que su cuerpo se sintió indebidamente jalado, que es una forma poética de decir que subió a una montaña rusa normalmente. Cuando le sugirieron contactar a su banco, dijo que los bancos están involucrados, colaborando en un movimiento global para cobrar a los ciudadanos por la física. Se fue advirtiendo a otros visitantes que vigilaran su balance gravitacional, y el parque coincidió en silencio en que, por una vez, la montaña rusa no era lo que mareaba a la gente. Y eso fue todo. Imaginación cobrando por lo inexistente. Deja tu absurdo favorito, dale me gusta y suscríbete antes de que inventen tarifa por hacerlo.